que vayamos a hacer y Espíritu Santo, eres el bienvenido en esta noche una vez más. Gracias por todo, te lo pedimos. Amén. Amén, amén, amén. Y vamos a hacer este tiempo de alabanza, va a ser un bonito tiempo, así que los invito a ponerse de pie, vamos. Vamos a ponernos de pie, iglesia. ¿Cómo estamos en esta noche? ¿Estamos felices? ¿Estamos contentos de poder venir aquí a la casa de Dios? Amén. Y vamos a decir todos juntos que ¿quién es el que salva? Es Cristo, ¿verdad? Cristo es el que salva, Cristo es el que reina. Amén. Así que vamos a cantar con todo nuestro corazón. Y el que salva y la esperanza está en Él. Vamos, dile. Y Cristo, luz del cielo y Rey eterno, amigo fiel. Una vez más, dile Cristo. Y Cristo, y el que salva y la esperanza está en Él. Vamos una vez más, dile. Y Cristo, luz del cielo y Rey eterno, amigo fiel. Y cantaremos, danzaremos hasta que resuene el cielo. Gritaré hasta la promesa ver. Por su luz puedo ver que la noche ya termina. Firme estoy, pronto amanecerá. Y puedes ver el sol saliendo, pronto el día llegará. Y la atmósfera se siente, que lo nuevo cerca está. Cantaré, danzaré hasta que resuene el cielo. Gritaré hasta la promesa de. Vamos a decir todos juntos. Y pronto el día llegará, en la atmósfera se siente lo nuevo cerca está. Cantaremos, danzaremos hasta que resuene el cielo. Cantaré hasta la promesa de. Puedo sentirlo, se acaba la oscuridad. Vamos a decirlo todos juntos. Puedo sentirlo, se acaba la oscuridad. Puedo sentirlo, se acaba la oscuridad. Y puedo sentirlo, se acaba la oscuridad. Y puedo sentirlo, se acaba la oscuridad. Y puedo sentirlo, se acaba la oscuridad. Las tinieblas temblarán, cantarán.
danzaremos hasta que resuene el cielo, gritaré hasta la promesa de. Y todo lo que está dormido pronto se despertará, y lo muerto cobra vida, las tinieblas temblarán. Todo lo que está dormido pronto se despertará, y lo muerto cobra vida, las tinieblas temblarán. Y cantaremos, danzaremos hasta que resuene el cielo, gritaré hasta la promesa de. Y ahora todos juntos vamos a decir: Cristo, el que salva, y la esperanza está en Él. Y Cristo, luz del cielo y Rey eterno, amigo fiel. Él es el amigo fiel. Él es el quien salva, Él es el quien restaura. Solo hay uno, que es Cristo. Así que en esta mañana, en esta noche, vamos a cantar con todo nuestro corazón. Vamos con todas las palmas. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Y arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Mi Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Mi Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno, que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria.
noche levanta tu voz. Rinde completamente tu corazón ante Él. Dile todo lo que piensas. Dile todo lo que estás sintiendo, lo que tú has pasado. Porque tu proceso no solamente ha sido en vano, porque tu proceso en realidad ha sido para acercarte a Dios. Lo que estás pasando en este momento, tus dificultades, no solamente es así, sino que realmente es para acercarte a Dios, a Él, para que tú puedas rendirte. Porque no hay otro nombre como Jesús. Su nombre es hermoso, Él es poderoso. Jesucristo es grande en majestad. Y es por eso que en esta noche tú has venido aquí para adorarle. Has venido para entregar tu corazón. Has venido para poder escuchar la voz de Dios. Y es por eso que estamos aquí. Porque solamente hay uno. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria y revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hasta el cielo por salvar me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, Jesús. No hay otro nombre, Jesús. No hay otro nombre. Vamos, dile. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay
porque Él es poderoso. No hay otro nombre como Jesús, que le ha entregado su vida en aquella cruz por ti, aún por mi vida, aún por todas las personas que están ahí afuera. Le ha entregado su vida en aquella cruz. No sabes cuánto le costó. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Vamos una vez más, ¿por qué no le dices que la muerte venciste, el velo partiste? La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, ahora y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos son nombres, poderosos son nombres, el nombre de Jesús. Poderosos son nombres, incomparables ser. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. No hay otro nombre como Jesús. No hay otro nombre igual que Él. Porque si Él lo hizo una vez, si Él te amó, Él te va a seguir amando. Si Él se ha entregado por ti, Él lo va a seguir haciendo, porque su amor es así. Él lo va a hacer otra vez y otra vez y otra vez. Te agradecemos a ti, Señor, porque sabemos que tú siempre vas a estar para nosotros, esperándonos con los brazos abiertos. Gracias, Jesús. Y muros rodeando esto, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, y siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Y Cristo mi Salvador,
Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar y en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar y en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar y en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Oh, tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Oh, tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Vamos, ¿por qué no le adoras en este momento y le dices, tú siempre has sido fiel? Tu amor nunca me ha fallado. Tu amor ha permanecido. Tú siempre has sido fiel, Jesús. Oh, tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Porque sabemos, Jesús, tú siempre has sido fiel. Mi corazón te adora en esta noche. Mi corazón te alaba a ti, Jesús. Tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Gracias, Jesús. Gracias por tanto. Aún sin merecerlo, tú lo has dado todo, Jesús. Gracias. ¿Por qué no le dices gracias? Gracias por todo lo que has dado en aquella cruz por mí, por eso soy salva. Gracias porque por ello, por dar tu vida en la cruz, ahora soy salva, ahora soy libre, ahora soy tu hija. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén, amén. Qué bonito tiempo de adoración, de alabanza. Y podemos sentarnos, pueden sentarse ustedes que están ahí.
Qué bonito título, la verdad, Jaycee. Me encanta porque dice, amar es para valientes. Y creemos que amarte, bueno, yo amarte, Jaycee, tú amarme, es para valientes. Amar a las personas es para valientes. Y creo que Dios pone ese amor en nuestro corazón. Y hay un versículo, Jaycee, a ver si no sé si nos puedes ayudar. Claro que sí. A ver. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Wow, qué lindo, ¿no? Mira, acá nos habla básicamente del amor del Padre. ¿Cómo nosotros vamos a amar a otros si primeramente no sabemos nosotros quién nos amó primero? ¿Quién se entregó a nosotros por amor? Para que tú y yo podamos expresar el amor fraterno, el amor propio que Él nos da. Y justo estamos hablando de esto de las primeras mariposas ahora, lo que vamos a demostrar a la persona que Dios en su momento ponga a nuestra pareja, pero en su momento, y por eso es bonita esta temática, porque justo vamos a iniciar desde las primeras mariposas hasta etapa por etapa hasta poder llegar un día nosotras chicas al altar y ustedes varones también. Así que vamos a darle pase a Jocelyn. Vamos a invitarla con fuertes aplausos, por favor, para quitarle la tensión de la noche. Bienvenida, Jocelyn. Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el amor de Cristo Jesús. Y vamos a iniciar con una breve oración. Les invito a tomar de pie en sus lugares y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta noche, Señor, que hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y que nos hables a través de tu palabra, mi Dios, mi Rey, que seas tú, mi Jesús, transformándonos, guiándonos en tu camino día a día. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy quiero compartirles esta palabra, mis primeras mariposas. Ese es el tema del día de hoy, mis primeras mariposas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ilusionado, nos hemos enamorado? ¿Cuántos? Yo creo que todos, ¿verdad? Les invito a leer sus Biblias en el libro de 1 de Corintios, capítulo 13. La preeminencia del amor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que restiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Acá nos habla en este texto del amor. Entonces, si queremos saber sobre la ilusión, ¿no? La ilusión de amar, mi primer amor. Jesucristo es una muestra de amor único y verdadero e incondicional que llena cada espacio de nuestras vidas, en todo nuestro ser, en cada vacío. Desde que nacemos, desde el mes cero que tenemos, siempre necesitamos afecto, amor, y más de una madre, ¿no? Ese amor maternal, el amor fraternal de la familia, del padre también. Todos por naturaleza buscamos ese amor que te comprende, que te motiva, ¿no? Que te entiende, ese amor incondicional, ese amor tolerante, ese amor paciente. Pero la verdad a veces no es así, como nosotros lo expresamos, lo decimos. Siempre llega un momento donde realmente te preguntas, ¿no? ¿Realmente me aman? Entonces, y es ahí cuando nosotros nos preguntamos si realmente estamos recibiendo afecto de nuestros padres, de nuestros familiares. Pero el amor de nosotros es un amor egoísta, es por naturaleza, por esta vieja naturaleza pecaminosa. Hay una diferencia entre ilusión y amor. Entonces, la diferencia entre lo que es amor e ilusión: en el amor, el sentimiento es un sentimiento afectuoso, mutuo, que inclina hacia una persona o a cosa que se le desea todo lo bueno. Entonces, cuando tú amas, siempre vas a desear lo bueno para la otra persona, ¿no? Siempre vas a querer lo mejor, lo bueno. Pero cuando es una ilusión, tienes un concepto de una representación de lo irreal, que no es real, que es imaginario, causado por engaño de nuestros sentimientos. Esa es una ilusión. Pero cuando es amor, siempre vas a querer lo mejor para la otra persona. Entonces, el amor es una sensación y es un sentimiento también, ¿no? Como una emoción hacia una persona, hacia un ser. Ahora, el amor que Dios nos da es incondicional. Ese amor puede crecer, ese amor puede crecer intensamente. Ese es el amor ágape. En las Santas Escrituras, en la Biblia, nos enseña a amar, nos enseña que Dios es amor. Y eso es, Dios es amor. El amor es una prueba de fe genuina. Entonces, en la cruz del Calvario, quien demostró el amor verdadero fue Jesucristo. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar que Dios nos enseña siempre a amar, nos enseña a amar a los otros. Y lo dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versos 7 y 8. Y la palabra dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Acá nos dice bien claro que en la palabra que Dios es amor. Y si yo no amo, no conozco a Dios. Entonces, si yo digo que soy una hija de Dios, pero no amo, ¿realmente estoy dando testimonio de Él, de sus palabras? No, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, tenemos que amar también a nuestros semejantes como a nosotros mismos. En la Biblia
nos menciona 4 clases de amor. Y eso es lo que quiero comentarles. El amor eros es un término griego que es un amor romántico, sexual. Ese tipo de amor es de carácter impulsivo, es carnal y también sexual. Es un amor corrupto y egoísta. Ese es el amor eros. También existe otra clase de amor, que es el amor estorge en la Biblia, ¿no? Esto de aquí, este amor nos hace apreciar a los demás, nos da esa protección, esa protección así como de padre a un hijo, ¿no? O de tu mamá. Tú sientes protección, sientes bienestar, colaboramos, ¿no? Unos con otros. Ese es el amor estorge, que se crea entre padres e hijos. Y esas clases de amores no están escritos en la palabra, no los menciona, eros, estor, filial, ágape, pero sí podemos verlo a través de las escrituras, como por ejemplo, nos hace referencia aquí en la Biblia como el amor familiar, que es una protección mutua entre Noé y su esposa. Ese es un amor de protección. También hay otro ejemplo, otro claro ejemplo de el amor de Jacob hacia sus hijos. Hay un amor bien fuerte de María y Marta hacia su propio hermano, que es Lázaro. Y lo dice en el libro de Romanos 12:10. Si lo tienen, me dicen amén. Ya. En el libro de capítulo 12, verso 10, la palabra dice: sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales de la espalda para siempre. Perdón, 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. O sea, que nos amemos unos a otros. Tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a mis semejantes, tengo que amar a mis padres, tengo que amar a mis hermanos. Ese es el amor estorge. El que ellos me brinden protección, el que ellos me brinden su seguridad, su compañía, ese es el amor que ellos nos dan. El amor fileo, el amor filia, es un término griego también. Es aquel que se forma a gracias a un vínculo emocional entre dos personas. Son aquellas amistades bien profundas. Pueden ser amistades. También vemos un claro ejemplo de David y Jonathan en la Biblia, que fueron dos personas muy amigables. Hasta hicieron un pacto por su amistad. Por más que en esa historia que Saúl quería pues matar a David, Jonathan pues no estaba de acuerdo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia ahí en la amistad, ¿no? Y bien dice la palabra que mejor es el amigo, ¿no? El amigo, hay amistades más fuertes que un propio hermano de tu sangre. Y también podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 17. Y dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo. O sea, aquel que se dice decir que es tu amigo o tu amiga, lo va a hacer en todo tiempo. No solo en tu tiempo de alegrías, en tu tiempo de progresos, de éxitos, sino en todo tiempo. No cuando todo te vaya bien, no cuando tengas solo dinero, sino en todo tiempo.
Ese es lo que dice acá en la palabra, ¿no? En todo tiempo. Ese es el amor fileo, el amor entre dos personas. Entonces, una persona, gracias a otra persona, serían dos vínculos perfectos para fortalecer nuestra amistad. El amor ágape en la Biblia, eso es otra clase de amor. Ese es el amor sobrenatural, el amor de Dios. Ese es el amor más importante, más completo. Es un amor bien puro, genuino. Es el amor divino de nuestro Padre Celestial que proviene de Dios. Es un amor inconmensurable, es incomparable. Es un amor que traspasa barreras, como bien ya lo leíamos acá en el 1 de Corintios 13, del 1 al 13. Ese amor que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es el amor verdadero, no es una ilusión vana, sino es un amor. Esa es la diferencia entre amor e ilusión. Ese amor ágape está dispuesto a sufrir, a creer, a esperar. Ese amor no discrimina rasgos físicos. Ese amor es incondicional. Y también podemos ver un claro ejemplo en el libro de Juan, que muchos lo sabemos, ¿no? Juan 13:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo me ama Dios? Lo dice en el mismo libro de San Juan, capítulo 3:16. Porque Él nos amó. Entonces, yo amo a Dios porque Él me amó primero a mí. Yo no le amo porque Él me ama. O sea, su amor no es que te pone condiciones, no es condicional. Su amor es incondicional, sin reproches. Su amor es recíproco. Y bueno, lo que quería comentarles era la ilusión. La ilusión todos lo pasamos, ¿no? Tenemos ciertas etapas en nuestras vidas donde llegamos en eso de la adolescencia, en la juventud, y muchos quienes no han recibido el amor de padre, en caso de mujeres, pues suelen ilusionarse muy rápido. Eso es en lo natural. Y a eso llamamos ilusión, ¿no? O simplemente por el otro lado de ilusionarse, ¿no? Por decir, a los jóvenes, a los varones, quieren tener su carro, eso es lo natural, ¿no? Sueñan con tener su carro. Las mujeres también, pues, al igual que los varones también sueñan, tienen sus sueños, y es una ilusión, realmente es una ilusión. Pero ¿cuándo deja de ser una ilusión, no? Cuando lo haces realidad. Entonces, eso es una ilusión. Y el amor hacia Dios tiene que ser siempre tiene que ser permanente, estable. Si yo he decidido amar a Dios, tengo que seguir perseverando en los caminos de Dios. Cuando uno está en su primer amor, es hermoso. O sea, cuando estás en tu primer amor, siempre estás orando, estás leyendo la Biblia, estás meditando. Si te invitan a un ayuno y no sabías que era un ayuno, yo también quiero ya, porque te estás involucrando en las cosas de Dios. Y es bonito experimentar, porque el primer día te va a dar hambre, todo te va a sonar. Y de ahí te vas a ir enamorando poco a poco de Dios y te vas a decir, pero ¿qué te pasa? ¿No? Y personas que te conocen, ¿no? Por decir, las personas más cercanas de tu casa, ¿no? De repente tus padres, tus hermanos, tus familiares o tus amigos, ¿no? Los que están a tu alrededor, te decís, pero por decir, ¿no? A María yo no la conocía así, pero ¿qué te pasa, María? ¿No? Hasta te pueden preguntar, te pueden hacer interrogaciones, ¿no? Pero, o sea, ya creo que te han lavado hasta el cerebro, ¿no? Te pueden decir fanática, religiosa, y es ahí, cuando estás con tu primer amor. Vas a hacer todo lo posible para poder ir temprano a la iglesia,
para involucrarte en las cosas de Dios, para servir. Te vas a enamorar de Él, te vas a llenar de Él. Y aún vas a conocer al Espíritu Santo. Ese es mi primer amor, ¿no? Así como muchos nos hemos ilusionado, ¿no? Cuando éramos niños, nos ilusionamos por muchas cosas, de repente por tener una bicicleta, como vuelvo a decir, de repente un carro, las chicas pues no también, tantos sueños, ¿no? Entonces eso es el amor consiste en dar todo de nosotros, ¿no? Ese es el amor. Y nosotros recibimos el afecto de parte de Dios siempre y cuando estamos orando. Y lo dice en el mismo libro de Proverbios 8:17, ¿no? Dios nos dice que Él nos ama. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano o los que madrugan y me buscan. Él nos ama. No te ama porque te levantas temprano. Él no te va a amar porque madrugas. No, Él nos ama a todos sin acepción de personas, incondicionalmente. Pero ¿por qué especifica acá en este verso, yo amo a los que me aman? Porque al levantarte temprano o al madrugar, ¿no? Te estás sacrificando en tu sueño, ¿no? Ese tiempo de sacrificio para buscar a Dios en lo secreto, ¿no? Es un sacrificio. Y en eso consiste el amor, de sacrificarnos por amor. Eso es lo que hizo Jesús. Nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de Él, no por lo que nos puedan decir, sino por hechos. Entonces Él hizo también lo mismo, se sacrificó. De eso consiste el amar a Dios. Entonces estoy haciendo un acto, ¿no?, de amor a Dios al levantarme temprano, o mi primera mañana al abrir mis ojos, ¿no?, saludar ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque nos regaló un día más de vida. Y algunos no tenemos de repente hábitos en leer la Biblia, ¿no?, o de repente en leer, pero cuando lees la palabra, eso te va a cambiar. De repente no hablabas bien, de repente eras una persona imprudente o no te dabas cuenta, o respondías de una manera tosca e insensible, pero cuando lees la palabra, esa palabra misma te instruye, te corrige, te enseña, te cambia. Conozco un testimonio de un pastor que antes de convertirse, de ser pastor, era una persona alcohólica. Él mismo lo mencionó. Pero cuando una vez encontró una Biblia, empezó a leerla y ya no era alcohólico. Después se volvió pastor. ¿Pero por qué? Porque la misma palabra te enseña, te instruye, te corrige, te redarguye. De eso se trata, de enamorarnos más de Dios, de no tener una simple ilusión, ¿no? Por decir, me invitaron a la iglesia, ya te invito a la iglesia, ya yo vengo y vengo toda emocionada, vengo a la iglesia, vengo a escuchar. Eso es una ilusión, pero pasa algo por ahí, algo que no te gustó, te vas a desilusionar. Y en eso no consiste en buscar a Dios. Si vives en un mundo de ilusiones, en un mundo de fantasías, de eso no se trata Dios. Dios no es religión, Dios es relación. No se trata de llevar una vida religiosa, de sentarnos cada domingo, cada sábado aquí. No se trata de escuchar los sermones que cada día nos dan, que cada domingo, cada sábado nos dan en el culto de jóvenes. No se trata de solo escuchar, sino también de ponerlo por obra, de creer en Él, ¿no?, de ejercer nuestra fe en el Señor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es la fe? ¿No? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que todo lo que estamos pidiendo a Dios en oración, hacerlo presente. Tienes que declararle a Dios tus convicciones, ¿no? Todo lo que tú crees. Señor, yo creo que tú eres un Dios todopoderoso. Ya. Yo creo en ti. Pídele. Pero Él ya sabe tus necesidades, sabe lo que tú quieres pedirle, pero Él quiere que tú le pidas, que tú abras
tu oración sea sensible al Espíritu Santo y le cuentas así como a una amiga, un amigo, así como un padre, una madre, le cuentas tus cosas, qué es lo que te está faltando, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, y de acuerdo a su voluntad Él te va a responder. De eso se trata, de ser amigos. En una relación siempre se comienza por ser amigos, por ser amistades, ¿no? Amigos. De eso se trata, de tener una relación con Dios, de ser amigo, amiga. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vas a conocer cada día? Leyendo la palabra de Dios. De repente no puedo leer un capítulo, pero puedo leer un verso, 2 versos, y poco a poco se me va a hacer más fácil poder seguir conociendo a Dios. ¿Cómo puedo conocer al Espíritu Santo? En oración, orando. Pero escuché una vez, pero yo no siento nada. Y hasta uno a veces reniega, ¿no? Pero ¿por qué otros dicen, no sé, que su vida ha cambiado, pero yo no siento nada? Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, pero yo no siento nada, y es ahí donde realmente tienes que conocer a Dios. Si realmente no sientes nada al venir a la iglesia, en oración, haz esta oración y dile: Señor, yo te quiero conocer, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Y ese encuentro personal contigo, cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, tu vida va a cambiar completamente, va a cambiar completamente. El único que nos puede cambiar es Dios. No me va a cambiar mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis hermanos, no. El único que nos va a cambiar es Dios. Así es. Y de eso se trata, de conocer más, cada día más, la voluntad de Dios para nuestras vidas. De repente ahora estás sentada acá viniendo a la iglesia fielmente, congregando, escuchando los consejos de los pastores, las personas sabias. Pero va a llegar un momento donde vas a tener que tomar tu propia decisión. Esa decisión de seguir a Cristo, que no sea un momento más, que no sea un tiempo perdido al estar sentado escuchando. Si vas a servir, vas a seguir viniendo acá a la iglesia, hazlo de todo tu corazón. Comprométete con Dios. No te vas a comprometer con tu líder, con tus pastores. Sí hay un compromiso, tenemos que ser mujeres, hombres de compromiso, de carácter. De eso se trata, de marcar la diferencia en el mundo. Pero si vas a venir, comprométete primero con Dios, que tu compromiso sea primero con Dios. ¿Y cómo? Pues cuando yo estoy afuera, salgo de la iglesia, cuando nadie me ve, de repente no están mis padres por último, pero ahí, cuando estás ahí, tienes que tener presente que Dios está en todo lugar, que los ojos de Dios están en todo lugar. Así tú digas, nadie me vio lo que yo hice, nadie se dio cuenta lo que yo hice, pero recuerda que Dios te está mirando y que algún día Él te va a pedir cuentas de lo que tú haces. No es para tener miedo, sino es un temor, tener temor a Dios. ¿Qué significa tener temor de Dios? Temor de Dios no es tener un miedo de que, ay, si yo hago esto, si yo de repente peco y tal, como dicen por ahí, ¿no? En ese término, Diosito, ¿no? No debemos decir Diosito, debemos decir Dios, ¿no? Nos va a castigar. Dios no es un Dios malo, ¿no? De que te va a ir mal todo, no, Él es misericordioso, pero no nos aprovechemos de su gracia, porque de todo acto siempre va a haber una consecuencia. Tú dirás, no, pues ya no, ya me olvido, ya lo hago y después ya vuelvo nuevamente a la iglesia. No, de eso no se trata. Que hay una consecuencia y que como seres humanos somos responsables de cada decisión que tomemos. Entonces, si has estado haciendo cosas que no le agradan a Dios, si has estado haciendo cosas que han deteriorado tu relación con el Señor, con Dios. Antes yo leía la Biblia, antes yo oraba, pero ahora ya no siento lo mismo por Él. Antes tenía más ganas de conocerlo, más ganas de estudiar su palabra. Y ahora ya no siento. ¿Qué dice la palabra, no? ¿Qué dice? Lo dice en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2.
del 4 al 5. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué nos está demandando Dios aquí? Que si has caído, que si has tropezado en el camino, si no perseveraste o si fuiste débil y en tus fuerzas no pudiste, pero el Señor te quiere restaurar el día de hoy, te quiere liberar de donde has caído y levantarte, te quiere levantar, te quiere poner dentro de los grandes, que dice la palabra como hijos de Dios, nosotros no somos colas y no somos cabezas, ¿no? Pero si has dejado tu primer amor, si dices ya no es como antes, yo ya no siento la presencia de Dios como lo solía tener al principio cuando te conocí, ya no te siento, Señor, ya no siento ese amor que yo sentía hacia tu persona, ya no siento como yo sentía al principio, como esa ilusión de que te ilusionas, ya no siento ese enamoramiento, ya no. ¿Pero por qué? ¿Por qué has contristado al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se contrista cuando haces lo malo, cuando haces lo negativo, cuando sabiendo que estás haciendo lo malo, sabes que es pecado y lo haces. Eso es pecado. Y el pecado nos separa del amor de Cristo, de su misericordia de Él. El pecado nos aleja por nuestra vieja naturaleza adámica. Pero el Señor no es así. El Señor es amoroso, Él es compasivo, Él es como un padre, Él es caballero. Él te espera con sus brazos abiertos. Y Él quiere bendecirte. No te va a juzgar. El único que te puede juzgar es Dios, pero no estamos en ese tiempo. Va a llegar el momento en otro tiempo donde vamos a ser juzgados, pero no en ese tiempo. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde estamos para poder seguir siendo instruidos a través de su palabra. Y en esta noche el Señor te quiere dar una oportunidad de salvación, de asegurarnos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque la salvación es personal. No, a mí me exigen en la casa, no, me exigen aquí. Oh, no, tal persona me exige para que vaya a la iglesia. Pero por ella voy a ser salvo, por ella voy a ser salva. No, la salvación es personal. Pero no, todos siempre hablan que Cristo va a venir y nunca viene. Algún día va a venir. Entonces, siempre hablan, pero nadie sabemos la hora ni el día, ¿no? Nadie sabemos. Pero estamos para poder corregirnos. A Dios le importas tú, le importas mucho, le importa que te vaya bien, le importa que honres a tus padres, porque de esa manera vas a alcanzar las bendiciones de Él. Le importa que estés bien delante de Él, a Él le importa que seas su amigo, a Él le importas. Tú dirás, en mi casa a nadie le importo, no, yo siento que no les intereso, siento que hasta he pasado desapercibido, no soy el punto específico para que me puedan dar ese amor, ese cariño. A veces hay amor que nosotros no lo vamos a encontrar en nuestros padres, no lo vamos a encontrar en nuestros hermanos, hermanas. Ese amor que proviene de Dios, solo Dios te lo puede dar, ese abrazo del Padre. Hay algo que también quiero recordar, que a veces alguien no puede dar algo que no ha recibido. Por decir, hay muchos jóvenes que no han recibido amor de madre y no pueden dar amor. No han recibido amor de padre,
tampoco pueden dar ese amor de padre. Cuando algún día pues lleguen a formar sus familias, no dan realmente porque no lo han recibido. Por más que ellos se esfuercen y quieran en sus propias fuerzas, no pueden darlo. ¿Pero por qué? Porque no han recibido por diversas razones, no vivieron con la mamá, con el papá y no recibieron ese amor. Entonces cuando uno viene y conoce a Dios, ese vacío que tiene esta persona que no recibió afecto de sus padres se llena. De eso se trata, de ser llenos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, benignidad. Y cuando tú recibes la llenura del Espíritu Santo en tu primer amor, en nuestro primer amor, recibes todo eso. Claro que tenemos debilidades, puede ser diversas debilidades, ¿no? De repente no eres paciente, te desesperas, pero recuerdas que ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la palabra, no? Contrarrestar, a veces esta carne no se quiere sujetar, ¿no? Bástate de mi gracia, que yo me perfecciono en tus debilidades, así nos dice la Biblia. Entonces yo me tengo que agarrar de esa palabra, ¿no? No, el Señor se va a fortalecer en mis debilidades. Ahora yo les invito a tomar de pie para poder conversar en esta noche con nuestro mejor amigo, porque así debe de ser. Él debe ser tu mejor amigo. Él debe ser tu mejor amigo. Así es. Y vamos a pedir a Dios que nos dé ese amor que nos hace falta, ese amor que a diario necesitamos, ese afecto, ese amor. De repente no lo conoces, ahora lo vas a conocer. Sí, y es hermoso. De repente no sentías leer la Biblia o no entendías, yo leo por leer, no entiendo lo que dice, pero el Señor te da entendimiento para que la leas. Es que yo no siento orar, ¿para qué voy a orar si nadie me escucha? Sí te escucha, es una mentira del diablo que no te escucha, sí te escucha. Y Él te responde de muchas maneras, a través de su palabra. Puede usar personas, a tus padres, para que te puedan guiar en el camino que tienes a seguir. Estoy esperando una respuesta y hasta ahorita no me responde, que sus tiempos son perfectos. Y si ahí has caído en el camino, en el proceso, por falta de fuerzas, por falta de amor y motivación, ese amor genuino lo vas a recibir el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, a pedir esa llenura de su amor, de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta noche, Señor, por este tiempo, Señor, que tú has determinado que estemos aquí presentes, Padre mío. Queremos recibir ese gozo, esa alegría que viene de parte de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, que nos llenes con tu presencia en esta noche. Llénanos más, Padre, más de tu Espíritu Santo. Te pido por mis hermanos, Señor mío, ese amor, ese abrazo del Padre que ellos necesitan, que solo tú puedes darles. Fortalécelo en tus debilidades. Ten un encuentro personal cada día con ellos, todos los días, Padre. Guíalos hacia tu verdad, hacia tu justicia, a seguir caminando direccionados por ti, amado Espíritu Santo. Atráelos a tus brazos de amor, a tus cuerdas de amor. Atráelos, mi Señor. Yo te pido por cada uno de ellos por nombre, Señor, que cuando salgamos de esta puerta, Señor, que veamos las cosas de diferente, de otra manera, con otro cambio de mentalidad, porque de eso se trata, de que cuando recibimos su amor, Señor, ya no pensamos en nosotros, ya no somos egoístas, sino vamos a dar más y más, porque tú nos llenas de tu amor, porque tú nos abrazas en este momento. El Señor te abraza, el Señor te mima,
Él te consuela en cada momento, en cada circunstancia, y cuando te sientas débil, Él te va a fortalecer, porque tu confianza tiene que estar puesta en el Señor, no en los hombres, no en tus líderes. Tu confianza tiene que estar puesta y cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Y ahí cuando te sientas sin ganas, sin dirección, lee tu palabra, lee esa palabra. Su palabra es justicia, es verdad. Aquel que clama, recibe. Clámale en tu intimidad. Recibe ese abrazo del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por sus vidas. Te pido una liberación completa, papá. Libértalos. Yo los declaro libres en el nombre de Jesús, porque hay libertad en ti, porque tu palabra, Señor, nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres, dice tu palabra. Estamos conociendo tu verdad, que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que no hace acepción de personas. Yo te pido que nos levantes, que nos restaures, que nos laves con tu sangre bendita, Señor. Valemos mucho en Cristo Jesús. Nos cubrimos con tu sangre bendita, con tu sangre preciosa en ese momento, en este tiempo, Señor. Y declaro liberación para nuestras vidas. Declaro liberación para sus vidas. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Derrama tu paz. Shalom a nuestras vidas. Shalom a nuestras familias, Señor. Shalom, mi Dios. Aún te pido por sus amistades, Padre, que seas tú guiándoles, Señor, en su camino. Y aparta toda piedra de tropiezo de sus vidas, de cada uno de mis hermanos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, para que no sea una piedra de tropiezo, un obstáculo en tu camino. Toda piedra de tropiezo se cae ahora mismo en el nombre de Jesús, y cualquier impedimento no va a prevalecer, porque los propósitos de Dios son más altos que los nuestros. Y que seas tú transformando nuestras vidas. Aleluya. En el nombre de Jesús, amén. Y si ahí, hermano, amado hermana, quieres reconciliarte con Dios por tal motivo, y tú lo sabes, ahí donde tú estás, te invito a que hagas una oración de reconciliación con Dios. Padre, mi Dios, estamos aquí, Señor, con un corazón contrito y humillado, porque así lo dice tu palabra. Aquel que está con un corazón contrito, humillado, tú no lo desprecias, Señor. Aquel que se humilla, mi Dios, aquel que se humilla delante de ti, Señor, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. No hay vergüenza delante de ti. Oye, declaro sanidad sobre tu vida, restauración, restitución. Lo que el saltón y la oruga lo comió, te lo va a triplicar en el nombre de Jesús. Restauración para sus vidas, para sus almas. Salud, Señor, emocional, sentimental, Señor. Y todo lo que el enemigo ha intentado destruir en sus hogares, Padre. Que seas tú restaurando cada vida, cada padre, cada madre, cada hijo, Señor, cada hija, Padre. Que seas tú trayéndolos aquí a casa nuevamente, Señor. Aún los que no están presentes, Padre, puedas atraerlos hacia ti, Señor. Que el único que nos puede dar ese amor verdadero eres tú, no es el hombre, no es la mujer, eres tú. Padre, yo te doy gracias, Padre, por sus vidas, por cada uno de ellos. Gracias por tu perdón, en el nombre de Jesús. Y si ahí no has recibido antes de repente a Cristo en tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús, yo te acepto como dueño y salvador de mi vida. Y quiero asegurarme de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida.
No lo borres nunca jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu nombre. Si te gustó nuestro servicio, no olvides seguirnos en nuestras redes como Central TAP, para que puedas conocer todo lo que realizamos durante la semana. Y recuerda, te esperamos con los brazos abiertos.